noches, compañeros. Doctor, somos estudiantes del segundo semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema del discurso de la modernidad, basada en el libro de Jürgen Habermas. Y para empezar tenemos que entender qué es la modernidad. Y la modernidad es ese cambio que sufre cualquier momento, cualquier época de cambio. Y en este caso nos enfocamos en la filosofía y marca ese trascendente paso del cambio, de dejar atrás esas ideas de lo divino, ese dogma religioso en el que se basaba la filosofía como ciencia madre. Porque recordemos que en la época medieval la filosofía se enfocaba como en que Dios era, por Dios era que sucedían las cosas, y toda esa idea divina empieza a quedar atrás para dar un paso importante y cambiarlo a lo que actualmente hemos evolucionado. Esa idea de la ciencia, esa idea de que todo es comprobado, todo es de una manera diferente, y ya de una manera diferente en el sentido de que todo tiene un porqué y no es solo por obra de divina, ¿verdad? En esto nos enfocamos para poder entender cuál es el cambio de la filosofía medieval y la evolución a la filosofía moderna. Como bien lo habla Nietzsche en el capítulo 4, él se especifica mucho en la cultura occidental, cuando los filósofos nos decían que la razón es lo absoluto y no hay otra manera de entender lo científico, lo filosófico. Mediante la razón se entiende todo. También le da una crítica muy fuerte al cristianismo, porque dice que él piensa que es algo nocivo para la humanidad, ya que nos exige reglas y nos impone pensamientos que no podemos lograr como unas personas completamente correctas. Entonces Nietzsche nos dice que seamos libres, que vivamos la vida, que nos expresemos por medio del arte y que lograremos encontrarnos como seres humanos, porque nos enfocamos demasiado en lo divino, en cosas que realmente no sabemos, como si hay otro mundo, como que si existe realmente Dios. Y pues Nietzsche dice que hay que vivir el mundo que tenemos ahora y ser libres. Bueno, vamos a hablar también del mito y de la ilustración. Pues en este capítulo realmente al leerlo, pues realmente razonar es lo más complejo que se puede hacer, ya que a través del razonamiento pues nuestra mente viaja, ¿verdad?, a un mundo diferente y comprendemos y entendemos de muchas maneras. Por esto la ilustración es una característica ya de la modernización y dejamos atrás ya lo que es el mito. Como bien sabemos, Ulises en el poema de Homero de la Odisea pues habla sobre un héroe donde él pues viajaba, tenía aventuras fantásticas, cosas que no son irreales en esta vida. Por esa razón la ilustración pues nos llega a dar un énfasis en la modernidad y nos trata de dar ese entendimiento donde la humanidad pues ya se va a enfocar más en el pensamiento crítico y desarrollamos ya conocimientos sobre filosofía y damos a entender que la modernidad ha entrado en el humano, ¿verdad? Y a través de esos conocimientos nosotros podemos pensar y dar conocimientos cognitivos. Por esta razón la modernidad es parte importante de la filosofía. Como decía la compañera, pues en los años
en los años 30 y 40, Heidegger y Nietzsche modernizaron todo ese tema, ¿verdad? Yo creo que las compañeras estaban hablando del principio de todo lo que era antes, por ejemplo, antes de Cristo, antes de los milagros y todas esas cosas, pero la filosofía, como lo repetía, entre el año 30 y 40, estos dos filósofos se dedicaron como a estudiar todo este tema de la filosofía y volverlo a la actualidad. Tuvieron muchos procesos para lograr obtener y lograr dar a conocer al mundo, a las personas, como decía acá la compañera, que no todo tiene que ser por obra divina, ¿verdad? Entonces todo ese tema llevó cierto proceso y estos dos filósofos fueron los que en esa época se dedicaron a poder estudiarlo y poder modernizarlo. Como bien ya lo dijeron los compañeros, estamos hablando del mundo divino y todo, pero en el caso de Heidegger, él prácticamente nos insta a que todo lo divino lo dejemos atrás, de que todo eso ya pasó. Él nos dice a ciencia cierta de que no sabemos, como por ejemplo la Biblia, nos habla de que prácticamente no sabemos si eso es real, simplemente porque los antepasados y todo nos han dicho de que bueno, es la Biblia y hay que creerlo, pero de lo contrario nosotros no sabemos si eso es real, porque como él dice, a ciencia cierta no sabemos si realmente fue Dios el que lo escribió, simplemente como es una tradición, lo vamos y venimos año con año creciendo con eso, ¿verdad? Con esas tradiciones, pero él prácticamente ya nos desencanta de todo lo divino y él nos dice que eso ya quedó atrás. Tienen una fuerte pelea con Derrida, ya que Derrida siempre va a defender el cristianismo. Él dice que sí, incluso él se basa en el Antiguo Testamento, que dice que él sí, que él cree y que prácticamente la política se basa en eso, ¿verdad? En todo lo divino, y entonces ellos pelean, pero más sin embargo Derrida y Heidegger buscan lo mismo, ¿verdad? Llegar a prácticamente a una etapa moderna, a que prácticamente buscan lo social. Heidegger se basa en de que todas las personas tenemos el mismo valor, de que todas debemos de contribuir a la sociedad, porque cada vez la sociedad va decayendo, y él nos insta ahí sí que a que prácticamente valoremos toda la sociedad. Él nos dice que todos tenemos el valor, tenemos los mismos derechos, no importando de dónde seamos ni quiénes seamos, pero todos tenemos el mismo derecho. Y más sin embargo los dos, tanto Heidegger como Derrida, llegan al mismo punto a pesar de las diferencias, a pesar de que uno prácticamente elimina lo divino y el otro prácticamente hace valer, y él dice que prácticamente que sí, que Dios y que todo el cristianismo sí es válido, pero busca llegar al mismo fin, ¿verdad? A la etapa moderna. Sí, como decía el compañero, la compañera, al igual que Heidegger, Bataille tenía también otros conocimientos filosóficos que compartía con su amigo Nietzsche, Michael Leiris, que durante mucho tiempo Michael Leiris describía a su amigo Bataille con unas palabras que, tras haber sido el hombre de lo imposible, fascinado por aquello que podía descubrir y quería... Siguiendo con el tema, ¿verdad? Quiero hablarles sobre Foucault, pero esta vez no como un filósofo, sino como un discípulo de Bachelard, como un historiador de la ciencia que encontrado sobre el ser habitual en esa especialidad, se interesa más por las ciencias humanas que por las ciencias naturales, ¿verdad? Nos dice también que Foucault fue un profesor, sin embargo nos dice que admira a Bataille. Él es aquel que sabe ir y venir de la literatura de ficción y también los textos analíticos de las novelas a la reflexión. Es aquel que enriquece el lenguaje con gestos de derroche, de exceso, de transgresión, sin límite. Nos indica también un intento de romper el lenguaje de subjetividad
al preguntar por sus maestros, Focus responde que durante mucho tiempo dominó un conflicto, puesto que entre su pasión por Blanchot y también por Bataille, y que por otro lado y su interés por ciertos estudios positivos como lo son de Dumain-Seil y Lévi-Strauss, pero que en realidad estas dos dimensiones, cuyo único denominador común acaso el problema religioso, o quizás han contribuido por igual a conducirse a la revolución estructuralista, algo que impresionó a Focus, ¿verdad? Cabe mencionar que él escribió un libro, el cual lleva por nombre y que lo llevó a la fama. El nombre del libro es La locura y sin razón. Nos habla sobre el estudio de la prehistoria y la protohistoria. Cuando nos habla de este tema, ¿verdad? En su libro nos da a entender que nos habla sobre las enfermedades mentales. ¿Eso a qué nos lleva? Que más allá, investigando en la filosofía, entra ya lo que es la psiquiatría, ¿verdad? Junto con ello lo conlleva a una enfermedad mental. Pues siguiendo con el tema, y en el capítulo 10 también Focus nos habla sobre el derecho natural. Él quiere plantear lo del derecho natural y dejar atrás todo lo que venían hablando las compañeras, ¿verdad? Sobre los mitos, sobre lo que antes era. Él quiere hacer de la filosofía algo que realmente se pueda demostrar, algo que sea verídico. Porque en los otros filósofos lo que hacían era hablar, pero sin un fundamento, sin una base. Y lo que Focus quiere hacer en el capítulo, lo que habla en el capítulo 10 y lo que quiere hacer en la edad moderna es poder demostrar todo el inicio de todas las cosas. Eso es lo que realmente a él le interesa, poder demostrar con hechos reales que las cosas existen, de dónde vienen. Bueno, siguiendo con esta parte de Foucault, podemos ver que él hace una interpretación o quiere darnos a conocer las diferencias entre la razón comunicativa y la razón que está directamente en uno, en el sujeto. Entonces, cuando hablamos de la razón comunicativa, eso se refiere al conocimiento que uno tiene en cuanto a las cosas que están pasando, y en este caso los pensadores que tienen muchas teorías, muchos se dan a la tarea de escribir sus libros, como en el caso de la locura, en donde demuestran todo el conocimiento que han adquirido sobre las cosas que han estudiado y lo dan a conocer en la sociedad o con las personas que están interesadas sobre el tema. Luego vemos la razón centrada en el sujeto, que ahí ya entra lo que es el ego, porque eso quiere decir que uno, al tener ese conocimiento y no quererlo compartir, está pensando solamente en uno. Entonces aquí lo que él quiere dar a entender es que quien conoce y no comparte el conocimiento, al final de cuentas adquiere un cierto poder con el que va a poder manejar masas y la sociedad, al no quererlo compartir. Pero cuando nosotros vemos lo del ego y nos quedamos nosotros con esa información, pues nosotros tratamos de evolucionar personalmente, y llega un cierto momento en el que él pide que pues las personas, a la hora de practicar de cómo tratar de comunicar a los demás, tiene que hacerlo en base a los estudios de toda la información que han venido explicando las compañeras, que siempre todo está basado en la razón, y la razón pues obviamente va a ser acompañado de todo lo que nosotros vivimos, que todo tiene un porqué en esta vida, y que pues eso es lo que nos va a dar el sentido de todo lo que estamos conociendo, porque todo tiene una razón de ser, y vamos a seguir descubriendo más cosas a lo largo pues, de nuestra vida, ¿verdad?
siguiendo con el tema, en el capítulo 12 habla sobre el contenido normativo de la modernidad. Bueno, aquí podemos encontrar que entre los fundamentos normativos declarados y los fundamentos normativos de que en realidad se siguen, tuvieron su discordia, eso podríamos decir. Esto fue más que todo un rechazo a la modernidad. En este capítulo podemos encontrar que el protagonista fue Marx. Él quiso hacer un trabajo de la praxis, de un trabajo abstracto, de un trabajo vacío. Y también podemos encontrar a Hegel. Más que todo se puede decir que él le llevaba a la contraria o no estaba de acuerdo con lo que Marx pues suponía o quería ver. Hegel decía que esta experiencia era básica y el concepto de él pues era positivo y con la idea de una totalidad ética. Pero Marx se concentró más en el trabajo industrial, alineado en el antagonismo de deseo. Se dice que bajo las premisas de la filosofía del sujeto, pues ambos subestimaron la lógica específica de la filosofía. Hans Freyer y Ritter tenían la dinámica de la objetivización de la cultura de la sociedad. Puedo decir que también se llevaba hasta el extremo el que los observadores dan a la modernidad. Más que todo quiere decir que fue un intento en el que ellos buscaban ver qué era lo mejor para la modernidad, en el que sobresalió más que todo Marx. Y si se dan cuenta, realmente se marca una diferencia a lo que hoy somos, pues a lo que hoy tenemos como filosofía. Otras ciencias, por ejemplo, en la psiquiatría. Exacto, pues anteriormente, ¿verdad? En la edad antigua no decían que alguien estaba enfermo mentalmente, sino que posiblemente decían, está hechizado, o le hicieron brujería, o tiene un demonio por dentro, sino que poco a poco fue avanzando a través de la filosofía al momento de descubrir que no era una hechicería, no era un demonio, sino que es una enfermedad mental. Y a través de esta enfermedad mental llegamos a posicionarnos o a descubrir ciertamente que ya vamos a la psiquiatría. Pero esto es gracias a que pues tenemos la oportunidad de que grandes filósofos pues se tomaran el tiempo o pudieran en ese sentido estudiar todo ese tipo de situaciones, crear un análisis, pero sobre todo dejarlo plasmado, porque si nosotros no tuviéramos esa oportunidad o no hubiéramos tenido, o todo eso no hubiera avanzado realmente como ellos lo hicieron en estudiarlo, considero que todavía tendríamos ese pensamiento o esa forma de ver las cosas, ¿verdad? Exacto, nacen otras ciencias como la sociología, pues porque realmente se crea una estructura de la sociedad, el derecho, porque se empiezan a reconocer derechos del hombre como tal, ¿verdad? Hombre y mujer por igual. Empiezan a surgir eventos revolucionarios que marcan la historia para darle paso a la modernidad que hoy conocemos, ¿verdad? Y retrocediendo un poquito también, si nos damos cuenta, desde que iniciamos venimos todo con el cristianismo y todo era a través del cristianismo. Y cómo fue que va evolucionando paso a paso hasta llegar donde nos encontramos ahora, ¿verdad? Que dejamos del cristianismo y pasamos ya a hacer filosofía, ¿verdad? Cómo es que los filósofos fueron investigando, fueron avanzando, y nosotros también ahora, a través de este aprendizaje, nos vamos dando cuenta que a través de la historia, cómo vamos llegando hasta este punto, ¿verdad? De estar analizando a cada filósofo, cada historia que nos han dejado plasmado. Todo esto también nos podemos dar cuenta de que, por ejemplo,
pero así como ellos en esa edad, en esa época, también tuvieron tropiezos, porque ya lo decía aquel compañero que habían dos filósofos que uno creía que sí era, o sea, lo que estaba estudiando, y otro decía que no, que era el cristianismo. En la actualidad pues todavía lamentablemente tenemos todavía esos términos, ¿verdad? De que algunos pues ya tenemos la mente un poquito más abiertas en ese sentido, porque tal vez tenemos la posibilidad de leer, estudiar y todo, pero también nos podemos topar con algunas personas pues que dicen que no, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, los que son muy religiosos, que todavía consideran que lo que nosotros estamos estudiando o estamos aprendiendo pues no es lo correcto, ¿verdad? Va en contra de las creencias y de todo lo que venimos, el conocimiento que nos fueron dando nuestros familiares en todo caso, ¿verdad? O como se dijeran nuestros antepasados, que nos han crecido, que nos han venido dando ese conocimiento, pero como habla aquí la compañera, que gracias a que los filósofos quisieron compartir ese conocimiento, ¿verdad? Esa razón comunicativa, ellos quisieron compartir eso, entonces eso es lo que nos ha dado a nosotros la oportunidad de poder estudiar, conocer y adaptarnos a cómo se ha venido evolucionando todo ahorita de las ramas que surgen de la filosofía, ¿verdad? Para que nosotros ya podamos convivir de una manera mejor ya en la sociedad, porque ya entendemos muchas cosas de por qué se están dando, ¿verdad? Y no solo por lo que nos decían, que así tenían que ser, sino que ahora ya se estudian y se conocen de una mejor manera y que todo tiene una razón de ser. Yo pienso que eso más de pensamiento ya crítico, porque como ustedes decían que empezábamos desde el pasado, ya el mito de las creencias se fue quedando y ya dimos paso más a lo que es la modernidad y ya pensamos muy diferente a como se pensaba antes, que antes todo era pecado, pero ahora ya no, ya lo pensamos de otra forma, porque ya tenemos como que ese juicio va de decir, esto está bien, esto está mal, y ya decidimos nosotros mismos por qué irnos, ¿verdad? Es que era parte, perdón, como el cristianismo que hacía vivir a la sociedad en una dictadura, en la que solo lo que el cristianismo establecía era lo correcto, y solo lo que el cristianismo mandaba era lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y al hablar de cristianismo, considero que abarca como muchas religiones, ¿verdad? No solo una, sino esas religiones que en la actualidad pues prohíben tomar café, prohíben las bebidas alcohólicas, la vestimenta, y así hay muchas cosas. Hay religiones que prohíben utilizar joyas, y si nos vamos no dentro del cristianismo, pero por ejemplo a religiones como el Islam y los musulmanes, toda esta área es otro nivel de creencias que tienen. Sin embargo, no han llegado ellos a su modernidad, porque todavía viven dentro de ese patriarcado dictatorial en el que se vivía en la época medieval, en la que las mujeres no tenían voz, no tenían voto, no podían trabajar, no podían estudiar. La filosofía moderna nos permite tener el mismo derecho y obligación, hombres y mujeres. Es parte de lo que evoluciona con la modernidad. Y gran parte de todo eso tenemos que agradecer a la filosofía moderna, porque como Nietzsche tenía tantas ideas buenas, llegó a un punto que él mismo dijo que eran malas las ideas por lo mismo en la época que estaba, pero nos dejó esos conocimientos, esos pensamientos, esas deducciones tan importantes que hoy en día nos han funcionado y funcionan la sociedad así. Me parece que le tenemos que agradecer muchísimo a esos filósofos de esa época, porque tuvieron gran valor, porque el cristianismo era imperante en ese entonces. Exacto, no había quien pudiera contra el cristianismo. Y es por eso que contradecir todo. Gracias a ellos comienza a darse un cambio. Entre los mismos filósofos que se contradecían. Yo siento que hemos avanzado gracias a un mundo mejor, a un mundo donde todos podemos valer lo mismo. Bueno, compañeros, este fue nuestra mesa de diálogo
para exponer el tema de la filosofía y la modernidad. Somos el grupo número 3. Quedamos abiertos a sus dudas o comentarios. Buenas noches.